Mm.
Sí, profe, buenas tardes. Buenas Profesora. buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Yo les envié lo que es un PowerPoint, la parte en PowerPoint, yo después lo modifiqué un poquito, ¿sí? Pero es en base lo mismo, ¿cierto? Es lo que es enfermedad autoinmune, ¿sí? Así que vamos a comenzar con eso y yo después les voy a reenviar el Power modificado, así que tiene algunas cosas extras para entenderlo un poco más. ¿Estamos? Bueno, la modalidad va a ser la misma, ¿sí? O sea, vamos a ir dando el PowerPoint y de acuerdo a lo que ustedes, las dudas que tengan, van preguntando, ¿está? Para hacerlo más interactivo. ¿Están viendo el monitor ahí? Sí, profesor, se ve. Bueno, lo que vamos a ver hoy en parte es, bueno, parte de lo que es trastornos inmunológicos, ¿sí? Vamos a repasar un poco de lo que son algunas enfermedades muy por encima de lo que es el HIV, lo que son patologías autoinmunes, ¿sí? Pero previamente vamos a hacer un repaso de lo que es la sangre, ¿sí? Y vamos a ver algunas mínimas alteraciones de la sangre, ¿sí? Repasando todo esto. Bueno, nosotros conocemos de la sangre que la sangre está compuesta por una parte forme, que está formada por las células, ¿sí? Otra parte que es el plasma, ¿sí? Dentro de las células nosotros ¿qué conocemos? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Nosotros, con respecto las plaquetas, ¿qué serían? Serían una parte del citoplasma celular de una célula grande que se llama el megacariocito, ¿sí? Por lo tanto, como es un fragmento de ese citoplasma, no tiene núcleo, ¿sí? Es una partecita de esa célula. El megacariocito es una célula grande, prominente, que está en la médula ósea y va eliminando partecitas de su citoplasma para formar las plaquetas. ¿Cuál es la importancia de las Profe, plaquetas? Sí, megacariocitos dijo. megacariocito, sí. Mega significa grande, ¿sí? Y cariocito de célula, de cario de célula, ¿sí? O sea que el megacariocito es una gran célula, es una célula que tiene múltiples núcleos, ¿sí? Entonces esa gran célula multinucleada tiene un citoplasma muy amplio, muy grande, ¿sí? Y eso va a empezar a formar como pequeños fragmentos de citoplasma que los va a liberar a la sangre y eso van a ser las plaquetas. Cuando una persona tiene un traumatismo, una lesión, ¿sí? Y se expone que la parte del colágeno que está formando, por debajo del endotelio, ahí se activan las plaquetas y se forma el tapón hemostático prima. Entonces recuerden eso, en la médula ósea tenemos una célula que se llama megacariocito, la cual va a formar las plaquetas, que son fragmentos de citoplasmas, y eso se encargan de formar que el tapón hemostático primario, ¿sí? Que es la primera línea de qué? De hemostasia, ¿tá? Por eso cuando a una persona le falta la formación de plaquetas, porque están alterados los megacariocitos o porque aumentó la destrucción misma de las plaquetas en la sangre, el paciente tiene una susceptibilidad a qué? A las hemorragias. Cuando se forma ese primero, Profe, disculpe, ¿puede sí, ser que esas personas sean anémicas porque tienen disminuido las plaquetas? nosotros el término anemia lo reservamos más que nada cuando uno tiene que disminución de glóbulos rojos, ¿sí? Cuando está disminuido los glóbulos rojos. Generalmente una persona que tenga un trastorno en la médula ósea, ¿sí? Va a tener disminuido los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Va a tener un combo de disminución de células, ¿sí? De todo se le va a disminuir. Es raro que vos tengas, supongamos, una persona solo con disminución pura de plaquetas. Vas a tener asociado disminución de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. ¿Está? Sí, pero perdón, pensé que solamente disminuía plaquetas por eso. No, no, no. Es más, el término anemia, que ya lo vamos a desarrollar, significa, principalmente vos te enfocas en el glóbulo rojo, puramente en el glóbulo rojo, ¿sí? Puramente vas a eso, el glóbulo rojo. Ya lo vamos a desarrollar, inclusive. Entonces, nosotros tenemos la plaqueta, que la plaqueta me forma el tapón hemostático primario. Después, ¿qué va a pasar? Eso es primario. Después,
tienen ustedes una proteína en el plasma, ¿sí? Que esa proteína se llama fibrinógeno y se transforma en fibrina y hace una red, como una red que engloba todas las plaquetas. Y de esa forma, ¿sí? Se forma el tapón hemostático secundario, que es una contención. Entonces, fíjense lo importante que es para la coagulación o hemostasia del paciente que la médula ósea me esté formando ¿qué? Plaquetas, tanto en número como en funcionamiento, y que el hígado me esté formando una proteína, que esa proteína se llama fibrinógeno para transformarse en fibrina, ¿sí? Entonces, esos elementos son muy importantes, porque de esa forma, el sistema me va a generar ¿qué? La hemostasis. Entonces recuerden siempre, es muy importante las plaquetas formadas por la médula ósea y lo que es el fibrinógeno, que es una proteína sintetizada por el hígado, por los hepatocitos. Bien. Después, otras células que tenemos en la médula ósea, ¿cuáles Profe, son? ¿me dice de nuevo cómo es la proteína? No, la proteína no, esa célula La que... célula se llama megacariocito. No, la fibrinosis, algo así No, dijo. el fibrinógeno es una proteína que la sintetiza el hígado, el hepatocito, ¿sí? Perfecto, profe. Ese es Y el esta que arma el tapón hemostático secundario. exacto, forma el tapón hemostático secundario. Perfecto. Cuando el fibrinógeno se activa y forma la red, ese fibrinógeno se transforma en fibrina y ahí forma el tapón hemostático secundario. ¿Está? Bien, bien, bien. Bien. Otras células que tenemos en la médula ósea, ¿cuáles son? Los glóbulos blancos. ¿Sí? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se clasifican en qué? En linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que los que se van a sintetizar en la médula ósea, ¿cuáles son? Los monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Los linfocitos se sintetizan en el tejido linfoide, en otra parte, ¿en dónde? En los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, ¿sí? No se forman en la médula ósea los linfocitos. El resto sí. ¿Y qué es lo importante acá? Que yo voy a tener los monocitos, que hay poco porcentaje, y los monocitos viajan por sangre a distintos tejidos del cuerpo y se van a transformar en los macrófagos. ¿Sí? El macrófago es la célula que fagocita, que come. O sea, fagocita una bacteria, fagocita un virus y se lo presenta al resto del sistema inmune. ¿Tá? Los eosinófilos hay en escasa proporción, un 1 a 3% aproximadamente. Y los eosinófilos, ¿qué función tienen? Aumentan cuando tenemos procesos alérgicos o cuando tenemos infecciones por parásitos. Los basófilos, hay muy poco porcentaje, también un 2% aproximadamente. Los basófilos viajan por sangre y son los encargados de formar las células cebada, que son los que van a liberar la histamina, que también lo vamos a ver en dónde, cuando se libera histamina, en los procesos alérgicos. ¿Sí? En los procesos alérgicos, primero actúa el basófilo liberando la histamina y después llega el eosinófilo con la histaminasa, que es una enzima que degrada la histamina. Por eso primero vemos el basófilo y después el eosinófilo en los procesos alérgicos. Lo que pasa es que nosotros siempre que vemos en los procesos alérgicos elevado el eosinófilo y en las biopsias vamos a ver los eosinófilos también. Después, uno de los glóbulos blancos más importantes que hay es el neutrófilo. ¿Por qué? Porque el neutrófilo hay un 60%, fíjense, 60% de neutrófilos comparado con el 1 a 3% de eosinófilos o un 2% de basófilos. Miren, 60 a 1,3%, ¿sí? Entonces los neutrófilos son los glóbulos blancos más importantes, originados de la médula ósea. ¿Por qué es importante el neutrófilo? Porque se encarga de qué? De llegar en el proceso inflamatorio agudo y sobre todo ¿para qué? Para fagocitar y destruir ¿qué? Las bacterias. Por eso cuando una persona tiene un proceso infeccioso y uno analiza la sangre y están elevados los neutrófilos, pensamos que hay un proceso infeccioso bacteriano. Cuando yo analizo la sangre y veo que están elevados los linfocitos, pienso en un proceso infeccioso viral. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los que se llaman todos los glóbulos blancos, solo que el linfocito se forma en los tejidos linfoides y el resto de estos monocitos, eosinófilos, basófilos y principalmente neutrófilos, estos sí se forman en la médula ósea.
Nos quedan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea. La función que tiene principalmente el glóbulo rojo, que es transportar ¿qué? El oxígeno. Tiene una molécula compleja, ¿sí? Que se llama hemoglobina, que tiene en el centro un átomo de hierro y se encarga de transportar los glóbulos rojos, perdón, de transportar el oxígeno. ¿Sí? El glóbulo rojo en sí es como si fuera una célula que ya perdió su núcleo, ¿sí? Ya no tiene núcleo, por eso no se considera en sí una célula verdadera, ¿sí? Ya lo perdió, ¿sí? Entonces, fíjense, en la médula ósea tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Eso es la parte celular. Acá para que vean lo que sería un megacariocito, sería una célula grande con un gran retículo endoplasmático, ¿sí? Tenía multinucleaciones y fíjense, el fragmento que sale del megacariocito sería una plaqueta, ¿sí? Por otro lado tenemos otras células que me van a formar, que son los reticulocitos, reticuloblastos, me van a formar que los eritrocitos, que son estos como discos bicóncavos sin núcleo. Entonces, si yo hago acá un análisis de lo que es un vaso sanguíneo, fíjense, acá tenemos un capilar. En este capilar lo que vamos a ver que es, en este capilar vamos a ver que está revestido, fíjense, esquemáticamente por la célula endotelial, que era un epitelio plano simple, y por dentro la parte forme, formada por glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Las plaquetas, está todo disuelto en qué? En plasma. ¿El plasma qué es? El plasma está formado por líquido, ¿sí? Por agua, ¿sí? En el cual está disuelto ¿qué? Electrolitos, está disuelto también proteínas plasmáticas, la albúmina. ¿Se acuerdan que la albúmina manejaba la presión oncótica del plasma? ¿Sí? Y eso la veíamos cuando estudiamos exudados y trasudados. Y también, bueno, el fibrinógeno, la fibrina, el complemento, los anticuerpos, todas esas son proteínas o moléculas que están disueltas. Inclusive acá está disuelto que la glucosa, los triglicéridos, lo que es el colesterol, todos estos elementos están disueltos acá en el plasma, entre las células sanguíneas. Cuando el vaso sanguíneo está alterado, está disminuido de calibre, como cuando tiene placa de ateroma o arteriosclerosis hialina, me va a llegar menos sangre con los glóbulos rojos en menor cantidad. Por lo tanto, va a haber isquemia, por lo tanto, va a haber clínica de isquemia. ¿Y que me puede llevar a qué? Al infarto. Bueno, la definición de anemia, fíjense, anemia es un síndrome caracterizado por disminución en las cifras de la hemoglobina o el número de eritrocitos, por debajo de los niveles considerados como normales, a determinada edad, sexo, actividad y altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Fíjense esto, qué importante que es. ¿Por qué? Porque esto va a variar dependiendo que el estado metabólico del paciente, dependiendo de la edad y la altura donde vive. Un paciente que viva a nivel del mar, ¿sí? Que no vive en altitud, va a tener, supongamos, de 4 o 5 millones de glóbulos rojos de forma normal, ¿sí? Por milímetro cúbico. Eso sería lo lógico. Ahora, si una persona vive, digamos, en la cordillera, en el altiplano boliviano, ahí no puede tener 4 o 5 millones de glóbulos rojos, tiene que tener más, 6, 7 u 8 millones. A mayor altitud, tiene que tener mayor cantidad de glóbulos rojos de forma fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor altura hay menor presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, necesita mayor cantidad de glóbulos rojos que estén transportando oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de vivir a nivel del mar en Profe, altitud? ¿y eso en qué consiste, digamos? O sea, que esta persona debería tener más hierro o más, perdón, más glóbulos rojos. Sí, claro, tiene que tener más glóbulos rojos. ¿Y eso a qué se debe? Supongamos una persona que está a nivel del mar, ¿sí? Tiene 4 o 5 millones. De golpe se va a vivir a la altura, ¿sí? ¿Qué siente su cuerpo? Su cuerpo siente que se está oxigenando poco. Es como si vos tuvieras como una enfermedad pulmonar crónica o fueras fumador o estás en un lugar muy contaminado. Entonces, ¿qué pasa? A todos tus órganos o tejidos les está llegando poca sangre, ¿sí? Perdón, le llega la sangre, pero con poco oxígeno, porque como no hay mucha presión de oxígeno por la altura, no se satura el glóbulo rojo con oxígeno. Es como que no está cargado con oxígeno. Entonces está llegando sangre con poca oxigenación.
A todos los, a todos los Profesor, por organismos. ejemplo, sí, ¿Cómo? Profe, perdón, ¿y eso perdón. nuestro propio cuerpo lo genera o cómo tenemos Claro, más? ahí le estoy explicando. Ah, Si nosotros, si la persona está viviendo a nivel del mar, tiene 4 o 5 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Se va a vivir a 3.000 metros o 5.000 metros sobre el nivel del mar, bien alto, ¿no? Le falta el oxígeno a la persona, que es lo que se llama el apunamiento. Se siente apunado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que sus glóbulos rojos no tienen oxígeno acá. ¿Por qué? Porque hay poca presión de oxígeno por la altura que hay. Entonces, ¿qué pasa? Esta sangre que está circulando está llevando poco oxígeno, ¿sí? Y lo siente el cerebro, lo siente el corazón, lo sienten los músculos, pero también lo siente lo que es el riñón. Al lado del glomérulo, ¿sí? Está el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y también tenemos que a nivel del tejido peritubular tenemos muchas células especializadas que van a formar una molécula que se llama la eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina se llama eritro de glóbulos rojos y poyetina de poiesis, ¿sí? Cuando está llegando poca sangre con poco oxígeno, se libera eritropoyetina en el riñón. Y eso viaja a la médula ósea, la eritropoyetina, y estimula a que se empiece a formar más glóbulos rojos, ¿sí? Por eso, con el tiempo, una persona que vive a nivel del mar y se traslada a la altura, ¿qué va a empezar a hacer? A formar más eritropoyetina y eso va a hacer que el paciente pase de 4 o 5 millones a 8 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Y de esa forma que hace, compensa la poca presión de oxígeno que hay. Y eso se llama la poliglobulia fisiológica, ¿sí? ¿Se entiende más o menos eso? Sí, profesor, se Profe, entiende. Le iba a decir que la gente que va a la montaña va haciendo esos periodos de adaptación, digamos. Exacto, por eso una persona que va a subir al monte Everest no va de golpe, tiene que estar como, primero va en un campamento más bajo, más alto, y van estando una semana en un campamento, después va a otro, y en ese lapso, ¿qué le está permitiendo? Que se vaya formando eritropoyetina y que se vayan formando los glóbulos rojos. Entonces ya cuando llegó a uno de los campamentos más altos, ya tiene la poliglobulia y va a poder subir al monte Everest, ¿sí? Es una Profe, característica. yo como experiencia personal sí le cuento qué es eso, porque yo soy entrerriana y nos Sí, fuimos a vivir a San Antonio de los Cobres, donde el nivel de altura es mucho más alto. Y los claro, primeros meses sí se siente hasta que uno tiene una adaptación. Es decir, claro, uno se claro, apuna, como le dicen la puna, y sí, se siente mal, le falta el aire, se agita. Y si usted claro. empieza a bajar, automáticamente ya lo controla, pero con el tiempo uno va adaptándose. Y es cierto, ¿verdad? Se aumentan los glóbulos rojos. Y bueno, Pero eso por lo eso, experimenté personalmente, eso sí, por eso les cuento claro, que es así, sí, sí, por eso cuando ven que la selección va a jugar a La Paz, claro. alto se cansan, los jugadores no están acostumbrados, porque no tienen la poliglobulia, ¿me entienden? No. Y por eso ese estadio fue hecho en la altura a propósito, para que todos los que vayan a jugar contra ellos puedan correr, ¿me entienden? Y otra cosa que hacen supongamos, los ciclistas profesionales, se inyectan la eritropoyetina, que está prohibido, entonces, ¿qué tienen los ciclistas? Muchos glóbulos rojos, ¿me entienden? Entonces pueden aguantar y andar 140 o 200 kilómetros cuando corren el Tour de Francia. Entonces, la eritropoyetina es lo que se usaba como doping, ¿sí? Que se ponían los ciclistas profesionales. ¿Está? Entonces, bueno, profe, sí, o sí, sea que la hemoglobina en sangre a nivel del mar sería de 4 a 5 millones y en las personas sí, que viven a altura a 8, sí. de 8 millones. Un ¿Eso ejemplo, sería el valor normal? para la persona que vive en altura, sí, ¿sí? Bien. Y Porque si para no, los no del pueden nivel llegar. del mar, entonces sería de 4 a 5, un valor normal. Exacto, exacto. 4 o 5 millones sería un valor normal de Bien. cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Bien, ahora, una persona que esté a nivel del mar, ¿sí? Que esté a nivel del mar y es fumador, ¿qué hizo el paciente? Destruyó su pulmón y tiene generalmente todo el tiempo que tiene humo en su pulmón. Entonces, ¿qué va a tener el paciente fumador? Aumento de glóbulos rojos porque su cuerpo quiere compensar eso. Por eso cuando hacen un análisis de los pacientes fumadores de sangre va a tener poliglobulia. Es normal que tenga eso. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, definición de anemia. ¿Qué significa? Cifras de hemoglobina o cantidad de glóbulos rojos.
Porque yo puedo tener la cantidad de glóbulos rojos normales, pero puedo estar disminuido, ¿qué? La hemoglobina. Sobre todo disminuido, ¿qué? El hierro. Esta es la molécula de hemoglobina, ¿sí? ¿La hemoglobina qué se llama? La hemoglobina es una molécula compleja formada por un grupo GEM, donde este GEM es una protoporfirina, una molécula compleja, que en el centro tiene un átomo de hierro, que ahí es donde se une el oxígeno, ¿sí? Y después tenemos que las cadenas de globina, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, un glóbulo rojo, que este glóbulo rojo puede tener varios cientos de miles de moléculas de hemoglobina, o sea que estas moléculas de hemoglobina están dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Y esto es lo que permite que el oxígeno se una acá al hierro del gen, que está dentro del glóbulo rojo, y eso está transportado, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque fíjense, ustedes pueden tener una cantidad normal de glóbulos rojos, ¿sí? Pero ¿qué puede tener acá? Falta de hierro, ¿sí? Hay personas que tienen problemas en la absorción del hierro, ¿sí? Entonces, si la hemoglobina no tiene hierro, no va a transportar el oxígeno, ¿sí? En sí no se va a sintetizar mucho la hemoglobina, o va a tener poca cantidad de hierro. Van a ver glóbulos rojos en cantidad normal, pero con poca hemoglobina porque no hay hierro, ¿sí? Entonces ahí tienen ejemplos de pacientes que tienen anemia ferropénica. Hay una mala absorción del hierro porque no ingieren hierro, porque no comen carne, o también pacientes que están expuestos a hemorragias crónicas, ¿sí? Ya sea por cánceres colorectales que son pequeños, pero también generan anemia, hemorragias digestivas, la hemorragia menstrual, y todo eso nos condiciona ¿qué? A una anemia por falta de hierro, ¿sí? Entonces, fíjense que no solo es la cantidad, sino también la calidad de los glóbulos rojos que tienen que estar presentes. Yo les puse acá un ejemplo que es la ferropénica, que es una de las más frecuentes, pero después tenemos una anemia por déficit de vitamina B12. Si yo tengo una falta de vitamina B12, el glóbulo rojo se hace grande porque no se puede dividir en su formación, entonces al ser grande, muy grande, se llama anemia megaloblástica, el glóbulo rojo se rompe al pasar por los capilares. Y eso es una anemia, digamos, megaloblástica por falta de vitamina B12. También cuando yo tengo reacciones inmunológicas contra el glóbulo rojo se van a romper, ¿sí? En ciertas infecciones por ciertos parásitos, como el paludismo, por ciertos virus, se van a romper los glóbulos rojos. Entonces, cuando se destruye todo eso, ¿qué va a pasar? Y bueno, me va a producir una anemia. La lista de anemias es inmensa, hay una gran cantidad de anemias. Por eso cuando yo digo que si el paciente tiene anemia, yo tengo que especificar qué tipo de anemia. Entonces, cuando uno analiza una anemia, yo tengo que saber, ¿el glóbulo rojo es de tamaño normal o el glóbulo rojo es de tamaño chiquitito, una anemia microcítica? O el glóbulo rojo es de tamaño grande, es una anemia megaloblástica o macrocítica, ¿sí? Es una anemia que tiene hierro normal, normocrómica, o tiene poco hierro, ¿sí? Es hipocrómica, ¿sí? Entonces, ven que no es fácil clasificar la anemia. Yo tengo que estudiar para saber qué tipo de anemia. Yo sabiendo el tipo de anemia que tiene el paciente, ¿sí? Voy a saber dónde va a estar el problema, cómo lo voy a corregir. Yo recién les dije que cuando un paciente tiene anemia, ¿sí? O la cantidad de glóbulos rojos no es óptima para la presión parcial de oxígeno que hay, se libera la eritropoyetina, que se sintetiza en el riñón. Ahora, si un paciente tiene daño renal, ¿sí? No va a sintetizar eritropoyetina. Entonces, ahí también un paciente que ya tenga una fibrosis, un daño renal terminal, no va a tener eritropoyetina y va a tener un tipo de anemia, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo que quiero que se queden con la idea que cuando uno habla de anemia, nos centramos en qué, más que nada, en la hemoglobina o la cantidad de glóbulos rojos. Obviamente que hay causas donde hay anemia con bajos glóbulos rojos y se le suma ¿qué? Disminución de glóbulos blancos y disminución de plaquetas. Un ejemplo, ¿cuál sería? Y pacientes añosos que ya tienen fibrosis de la médula ósea, ¿sí? Que se suele llamar mielodisplasia, me va a disminuir todo, la plaqueta, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Si un paciente tiene la metástasis de un cáncer en médula ósea, como puede ser cáncer de próstata o de mama, me va reemplazando todo esto, va a tener disminución de glóbulos blancos, rojos o plaquetas. Si un paciente tiene una leucemia, también me va a disminuir los tres. Si un paciente tiene un linfoma que fue a médula ósea, también me disminuye los tres.
¿sí? Entonces ahí uno tiene que tener cuidado cuando está pensando en una disminución de las 3 series, sobre todo cuando uno piensa en un cáncer. ¿Por qué? Y porque si yo tengo disminución de glóbulos blancos, tengo susceptibilidad a las infecciones. Si yo tengo disminución de los glóbulos rojos, tengo un síndrome anémico. Y si yo tengo disminución de plaquetas, que tengo una susceptibilidad a las hemorragias, ¿sí? Entonces acá que voy a tener petequias, púrpuras, equimosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Inclusive hemorragias digestivas internas. Entonces, ven cómo se puede, hay que analizar cómo se puede presentar eso. Si es la disminución de uno de los elementos o de todos los elementos. Cuando se disminuyen todos los elementos, yo estoy pensando en daño de médula ósea y es mucho más peligroso. Sobre todo cuando se presenta de forma rápida, ¿sí? ¿Se entiende entonces más o menos eso? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, le hago una consulta. Por Sí, ejemplo, una chica conocida tengo que tiene anemia de por vida, le han dicho, pero no sé qué sí, tipo de anemia será, pero ella supo hacerse el bypass gástrico. sí. Y ella dice que ha sido por eso que le han diagnosticado anemia. ¿Puede ser por eso o...? Bueno, bueno, ese es un problema que, a ver, una persona que se hace un bypass gástrico debe ser operada, la persona que tenga una edad donde ya no puede hacer actividad física, donde no le cuesta hacer la dieta, y sobre todo cuando el peso que tiene es muy exagerado. Un ejemplo, una persona que tenga 180 kilos o 200 kilos, ¿sí? Una persona que tenga 30 kilos de más no se debe hacer un bypass gástrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces dice que se hace el bypass, pero a veces lo que se hace es la manga gástrica. Hay que tener cuidado con eso. Cuando se hace la manga gástrica, se saca la mitad del estómago, ¿sí? Bien, cuando usted saca la mitad del estómago, está sacando entre 20 por 4 centímetros de estómago. En el estómago se produce la absorción del hierro, que sirve para todo el metabolismo del cuerpo y para la formación de los glóbulos rojos, ¿sí? En el estómago también se produce la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12, como expliqué yo recién, la falta de la misma, ¿sí? Genera que lo que es la anemia megaloblástica. ¿Por qué pasa? Porque las células del estómago forman lo que es el factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 y eso le permite la absorción de la misma. Los pacientes que se operan, que se hacen esa manga gástrica, o manga que se suelen operar, le dicen bypass o manga. Hay que ver bien de qué es. De por vida se tiene que poner vitamina B12 de forma intramuscular, porque van a tener anemia megaloblástica o van a tener neuralgias, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿tá? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se quieren hacer la cirugía de lo que es a nivel gástrico, ¿sí? Porque estás eliminando una parte funcional importante que es el estómago. Sí está, digamos, bien enfocado cuando la persona, una persona mayor, no puede hacer actividad física y ya intentó la dieta y no puede. Pero si no, no. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Sí, Bien. profe. Bien, síntomas de anemia, ¿sí? Dijimos que el paciente que perdió, ¿qué no tiene? Tiene pocos glóbulos rojos, poca cantidad de glóbulos rojos o tiene poca calidad de hemoglobina, ¿sí? Porque la hemoglobina, hay anemias que son hereditarias también, ¿sí? Con mutaciones, con alteraciones. La hemoglobina no está en condiciones o no tiene hierro. Entonces el paciente en sí, la clínica de la anemia es porque no se está llevando ¿qué? No se está llevando sangre con oxígeno. Por lo tanto, el paciente que tiene dificultad, o sea, esa dificultad para respirar, ¿qué es? Porque el paciente va a tener taquipnea. Él siente que le falta el oxígeno. A lo mejor el oxígeno está bien, pero él ¿qué hace? Aumenta su trabajo respiratorio, quiere ventilar más los glóbulos rojos, digamos, alterados que tiene. Como no llega sangre con oxígeno, el paciente tiene que mareo, puede tener dolor de cabeza, ¿sí? Entonces el paciente puede tener inclusive tener momentos de que pierde la conciencia, porque no está llegando oxígeno a las neuronas, ¿sí? También puede tener palidez, porque no está llegando sangre con oxígeno. Si el paciente tiene placas de ateroma, arteriolosclerosis hialina, ¿sí? ¿Qué significa? Que tiene una isquemia sanguínea. Entonces le está llegando poca sangre,
pero a la vez esa poca sangre que le está llegando, ¿cómo es? Con poco oxígeno. Entonces se van a desencadenar todos los problemas de la isquemia, como puede ser un dolor de pecho o complicarse con un infarto, ¿sí? También va a tener lo que es en manos y pies que va a tener. Pues las va a notar fría, pero ¿por qué? Porque como está llegando poca sangre oxigenada a los órganos importantes, que es el corazón, que es el cerebro, va a haber una vasoconstricción periférica, ¿sí? Para desviar la sangre a los órganos más importantes. Por lo tanto, va a tener frío en manos y pies, ¿sí? Es como que busca compensar el órgano, ¿tá? Bien, ¿se entendió eso? La clínica de la anemia. Sí, sí, profe, consulta. Con respecto a lo que es la anemia, ¿tiene que ver algo con el tema de la alimentación o algo de eso? Sí, sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque, bueno, un paciente, supongamos que un paciente que uno dice no come, supongamos, es puramente, por decir, vegano, ¿sí? O ultra vegetariano o vegano. Y bueno, no ¿de dónde viene la principal fuente de hierro? De la carne animal, ¿sí? Y la carne animal también es el aporte principal, ¿para qué? Para las proteínas. Porque, ¿qué dijimos la hemoglobina? La hemoglobina también, fíjense, tenemos el hierro acá que se usa en una LEM, pero acá tenemos la cadena de globina. Y la cadena de globina está formada por aminoácidos. Un aminoácido uno atrás del otro, ¿sí? Entonces es importante que la dieta en proteínas, ¿sí? La dieta en hierro y la dieta en vitamina B12. ¿Que eso dónde está principalmente? Vitamina B12 en la carne, principalmente en algunas verduras, pero principalmente en la leche, ¿sí? Entonces va a depender. Ustedes me pueden decir, no, bueno, pero hay personas que hacen una dieta vegetariana y andan bien. Bueno, eso va a depender del organismo de cada uno, ¿sí? Ahora, ustedes van a ver que una persona que tenga un desgaste físico extremo o haga entrenamiento, o sea un atleta, no puede hacer una dieta vegetariana. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el cuerpo está con un metabolismo muy elevado, muy alto. Entonces, sí, obviamente que todo esto va a depender de la alimentación del paciente, ¿sí? A la vez de la alimentación va a depender también de su estómago, que no tenga una gastritis, ¿sí? Porque la gastritis va a dificultar también la absorción de qué? De la síntesis de vitamina B12 y de la absorción de la vitamina B12, ¿sí? Perdón, no de la síntesis del factor intrínseco para que se absorba la B12, ¿sí? Si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, también se le dificulta la absorción de los nutrientes. Entonces depende, por un lado, la dieta y por el otro lado, si tiene patologías digestivas o no, ¿sí? Y también del metabolismo del paciente, ¿sí? No es lo mismo una persona que sea pequeña, delgada, sedentaria, una persona que tenga un cuerpo grande y que haga mucha actividad física, ¿sí? Por eso cada persona debe tener su tipo de dieta, ¿ah? ¿Se entiende eso? Perfecto, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, un ejemplo acá de lo que vimos antes, como para entenderlo un poco más, nosotros tenemos la célula madre, ¿sí? La célula madre sanguínea. Esa célula madre sanguínea en el momento de la embriogénesis va a dividirse en célula madre mieloide, que va a estar en donde, en la médula ósea, ¿sí? Y ahí me va a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, como vimos, por un lado, y después tenemos la célula madre linfoide, que es la que va a ir a los tejidos, los órganos linfoides, ganglios linfáticos, timos y vasos, y me va a formar todo lo que va a ser dependiente de los linfocitos. Yo de los linfocitos T tenemos, bueno, los natural killer, ¿no es cierto? Y después tenemos linfocitos específicos de memoria. El linfocito T, que va a depender de la inmunidad celular. ¿Qué significa? Que este se une célula con célula y la destruye. Y el linfocito B, que se dedica a la inmunidad humoral, que es el que va a transformarse. El linfocito B en célula plasmática, y esta célula plasmática es la que va a sintetizar los anticuerpos, que son la inmunoglobulina G, M, A, E, ¿sí? Y la D, ¿sí? Entonces, la más importante es la inmunoglobulina G y M, que son las que están dando vuelta en sangre, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el linfocito T hace la inmunidad celular y el linfocito B hace la inmunidad humoral, por los anticuerpos que libera sangre. Bien, dentro de la patología de los glóbulos blancos, ¿qué tenemos? La leucopenia, que significa que disminuyen los glóbulos blancos, y la leucocitosis, cuando están aumentando. Un ejemplo, leucopenia, cuando los leucocitos están por debajo de 4.000,
Y acá podemos tener trastornos inmunológicos del paciente, ¿sí? Porque, un ejemplo puede ser el HIV, puede ser desnutrición, puede ser algún tipo de infecciones que destruye también a los glóbulos blancos, síndromes de mala absorción por trastornos digestivos, etcétera. Muchas causas nos pueden llevar a una leucopenia, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo bajo los glóbulos blancos, el paciente está susceptible a una infección, ¿sí? Sobre todo las infecciones bacterianas. Y puedo tener glóbulos blancos de más, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo entre 11.000 y 25.000, se llaman leucocitosis, ¿sí? ¿No es cierto? Que muchas veces esto puede estar en lo que se llama, ¿no es cierto?, procesos infecciosos, ¿sí? Ahora, cuando ya tengo más de 25.000, ya se llama una reacción leucemoide, ya exageradamente, y ya estoy pensando no que hay un proceso inflamatorio o infeccioso que me está estimulando que proliferen los glóbulos blancos, sino que ya estoy pensando en una mutación de los glóbulos blancos y me está yendo para más que nada una leucemia, ¿sí? Por eso en estos casos también hay que estudiarlos muy bien, ¿sí? Obviamente que esto viene acompañado de otra clínica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando muchas veces de una leucemia, voy a tener muchos glóbulos blancos, pero estos glóbulos blancos van a ser neoplásicos, tumorales, están distorsionados, alterados, y estos proliferan tanto los blancos que no me permite que proliferen las plaquetas ni los glóbulos rojos. Entonces voy a tener tendencia a la hemorragia, tendencia a también una anemia, ¿sí? Y a la vez a las infecciones, porque si es una leucemia, estos son glóbulos blancos anormales, no van a atacar a las bacterias. Entonces voy a tener una susceptibilidad también a las infecciones. Bueno, Profe, entonces si está entre los 11.000 y 25.000, se hablaría o podría llegar a ser un virus. un proceso infeccioso. Sí, un Ah, proceso. un proceso infeccioso. Y Sí. si pasa de los 25 ya sería un cáncer, una leucemia. Nos orienta un poco más a que sea una reacción leucemoide y uno tiene que estudiarlo ya por un cáncer de médula ósea. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, con respecto a las plaquetas, la plaqueta también se llama trombocito, ¿sí? ¿Y qué podemos tener? Podemos tener la trombocitopenia, o sea que se disminuya. Y también podemos tener una trombocitosis, un aumento de plaquetas. La plaqueta puede estar disminuida o puede estar aumentada, ¿sí? En el caso de la trombocitopenia, cuando están disminuidas, estamos diciendo que bajan por debajo de los 150.000. ¿Por qué pueden estar disminuidas las plaquetas? Por disminución de la producción a nivel, en su origen, ¿sí? En el punto de origen, que puede ser un problema congénito, ¿sí? Que ya lo traiga de nacimiento, o un trastorno adquirido. También puede ser porque hay un secuestro plaquetario en el vaso, ¿sí? El vaso es un órgano que se encarga de ¿qué? De destruir las plaquetas y los glóbulos rojos y algunos glóbulos blancos cuando pasa un tiempo, cuando se han envejecido, ¿sí? El vaso se encarga de detectarlo. Muchas veces, en situaciones patológicas, el vaso empieza a destruir glóbulos rojos o plaquetas de forma exagerada. Por eso esos pacientes van a tener que un vaso aumentado de tamaño que se llama esplenomegalia, y va a tener lo que se llama un hiperesplenismo. Eso significa que aumentó el trabajo del vaso, destruyendo plaquetas y destruyendo glóbulos rojos. Por eso en esos pacientes, ¿qué se debe hacer? Se debe extirpar el vaso, ¿sí? Y con eso se corrige la anemia o la disminución de plaquetas que tenemos. Y también podemos tener, Profe, sí, sí, ¿y qué pasa con los pacientes que son esplenectomizados, los que no tienen vaso? y los pacientes que no tienen vaso van a tener un déficit inmunológico, sobre todo a las bacterias gram negativas, ¿sí? Por eso los pacientes están un poco inmunocomprometidos, ¿sí? Entonces esos pacientes van a tener que tener un cuidado, ¿no es cierto? También van a tener que tener un control de qué, y bueno, de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque suponete, si ya no tenés el vaso, ya no van a estar degradando los glóbulos rojos como debería ser normalmente. Entonces el glóbulo rojo va a seguir circulando un poco más de tiempo. Y por ahí vas a tener riesgo de acúmulo de qué, de glóbulos rojos en ciertos tejidos, acúmulo de hierro, destrucción, ¿sí? Entonces vas a tener que hacer una vigilancia mucho más estricta que en una persona normal, ¿sí? Profe, disculpe, ¿podría decir de nuevo por qué se extirparía el vaso? El vaso se extirparía en ciertos pacientes suelen tener
un aumento de la degradación de los glóbulos rojos o las plaquetas, ¿sí? Entonces eso se llama hiperesplenismo. Y el vaso va a estar aumentado de tamaño y aumentando su función. Entonces, vos en esos pacientes estudias cuál puede ser la causa de esa anemia que tiene y lo único que encontrás es que es el vaso que está destruyendo. Entonces, ¿qué haces? Ahí extirpas el vaso. Obviamente que estos pacientes suelen tener algunas alteraciones de los glóbulos rojos y ese vaso es como que está descontrolado destruyendo esos glóbulos rojos. Por eso lo vas a extirpar, ¿sí? Como para controlarle un poco esa anemia, ¿sí? Sin embargo, va a tener una causa de base también esa anemia, ¿sí? O esa alteración de los glóbulos rojos. Fíjense acá, aumento de la destrucción de plaquetas de origen inmunitario o no inmunitario. ¿Acá qué significa? Que también nosotros vamos a tener patologías autoinmunes, como después vamos a ver, como el caso del lupus u otras patologías autoinmunes, donde el sistema inmune va a destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, ¿sí? Entonces ahí se pueden disminuir también. Y una forma de disminuirla es que sea el sistema inmune directamente o cuando va pasando por el vaso va a destruir, porque va a captar que esas plaquetas o esos glóbulos rojos están alterados, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Sí, Profe, ¿y la trombofilia entraría en una de las enfermedades autoinmunes o nada que ver? sí, pues, digamos, el tema es que viene más que nada como algo congénito, las trombofilias, ¿sí? Ah, bien. ¿Sí? Viene como algo congénito, como una alteración congénita, ¿sí? Eh, Supongamos que, ¿cuál es lo importante que uno tiene que analizar de esto? De que uno dice, bueno, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Y con petequias, púrpuras, equimosis, hemorragias, pequeñas hemorragias, pero el problema es cuando haga una gran hemorragia, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un problema de hemorragia, yo tengo que analizar si el problema de la hemorragia es porque disminuyeron las plaquetas o porque están alterados los factores de coagulación, ¿sí? Bien, los factores de coagulación que son proteínas. ¿Y saben quién piensa que pueden sintetizar los factores de coagulación? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo? Los factores de coagulación son proteínas del plasma, ¿sí? ¿Quién piensan que sintetizan los factores de coagulación? ¿En dónde se sintetizan los factores de coagulación? ¿Dónde piensan? ¿En qué ¿En el orden? hígado, dijo, profe? En el hígado, muy bien. En el hígado, dijo. El hígado sintetiza muchas de las proteínas plasmáticas, ¿sí? La albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, los factores de coagulación. Es más, el fibrinógeno, del que hablamos al principio, es un factor de coagulación. Entonces, si el hígado está alterado por toxinas, por el alcohol, porque hay un hígado graso, ¿sí? No va a formar los factores de coagulación de forma normal, ¿sí? Y hay factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K. Entonces, si a mí me falta la vitamina K, ¿sí? Que también no voy a sintetizar que factores de coagulación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, cómo se va sumando todo esto, cómo se va integrando todos estos elementos, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes ven un paciente que tenga una susceptibilidad a la hemorragia, el problema es en las plaquetas o en los factores de coagulación, hay que analizar, ¿sí? Y ustedes por ahí muchas veces, ¿sí? En un paciente que tenga una tendencia al sangrado, ustedes pueden preguntar a ese paciente. Por eso yo lo que les digo del tema de la semiología, de la parte del interrogatorio del paciente. Ustedes primero, ¿qué deberían empezar a preguntar? Y bueno, vemos que la edad del paciente, el sexo del paciente, si es un paciente de 60, 70 años, y bueno, ¿qué podemos pensar? Que tenga problemas cardiovasculares y que esté tomando, ¿qué? Antiagregantes o anticoagulantes, por un lado. Después, ¿qué podemos pensar? Y bueno, que tenga problemas de plaqueta, ¿sí? O que tenga problemas en los factores de coagulación. Entonces ahí se va indagando si el paciente tiene problemas hepáticos, si tiene problemas en la médula ósea, si el paciente tuvo un cáncer y se puede haber diseminado la médula ósea, si el paciente se hizo quimioterapia, radioterapia, todos esos son elementos a consignar. Imagínense un paciente donde ya tenga, el paciente puede haber sido alcoholista, el paciente toma mucha medicación y puede tener hepatotoxicidad o virus hepatotropos como virus de la hepatitis B, C o D que me generan daño hepático, ¿sí? Sumado a eso, el paciente puede tener que también, y bueno, problemas cardiovasculares.
por lo tanto toma la aspirina. Entonces ustedes van a tener pacientes de 70 años donde van a tener el combo de cosas. Se les puede sumar que sea paciente cardiovascular, que sea paciente que haya tenido cáncer de próstata, paciente que haya tenido quimioterapia, paciente que haya sido irradiado, ¿sí? Ven que se les va a mezclar todas las cosas y a la vez las medicaciones que tienen, ¿sí? No viene un paciente, es raro que venga un paciente que tenga una patología oncológica a los 70 años y no tenga hipertensión y no esté medicada por su hipertensión o insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ven cómo se suma todo eso. Y eso es lo que cuesta que manejar y equilibrar en los pacientes mayores, ¿está? Por eso es una cosa dificultosa, no es sencillo, ¿está? Por un lado se lo va a compensar por una enfermedad, pero por otro lado se va a descompensar por otro lado, ¿sí? Y ustedes van a estar ahí tratando a este paciente que uno también que va a tener miedo. Uno dice, bueno, si el problema es que están bajas las plaquetas, ¿qué voy a tener miedo yo? Que te bajo que los glóbulos blancos, ¿tá? Porque el problema es la médula ósea. Entonces yo voy a tener miedo a qué? A las infecciones bacterianas, ¿tá? ¿Se entiende cómo se integra todo eso? Sí, Sí, profe. bueno, pasamos a otro elemento, causas de inmunodeficiencia secundaria, ¿sí? ¿Qué pueden tener? De causas neoplásicas, como dijimos, que cánceres que vayan y proliferen y destruyan los glóbulos blancos, entonces me condiciona inmunodeficiencia secundaria, infección por virus VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? El HIV, tratamiento con inmunosupresores, que son corticoides o antineoplásicos, pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos abusan de los corticoides, ¿sí? También las patologías autoinmunes, ¿sí? Pacientes que tengan insuficiencias renales, ¿sí? Pacientes que tienen insuficiencias renales son pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Acuérdense que el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que no tiene ya? La eritropoyetina, que me está estimulando la médula ósea, ¿sí? Pacientes que tengan insuficiencia hepática, no me está formando que los factores de coagulación, pero sobre todo no me está formando el complemento, que el complemento es fundamental en donde en la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pacientes que tienen enfermedades reumatológicas como el lupus o la artritis son tratados con corticoides o con inmunosupresores. Pacientes que tienen diabetes mellitus son pacientes que están inmunocomprometidos. Pacientes desnutridos. Si un paciente está desnutrido, no tiene proteínas para sintetizar los anticuerpos, o las proteínas plasmáticas, o el complemento que sintetiza el hígado, ¿sí? O estados de inmunodeficiencia secundarias a trauma, a un trasplante, ¿sí? A cirugías, un paciente con sepsis, o secundarios fármacos que pueden disminuir los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que uno puede indagar en un paciente solamente con tal de preguntarle a él, ¿sí? Es una cosa importante eso. Acá tenemos un esquemita del virus del HIV, virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿Cómo sería el esquemita de un virus? Acuérdense que de los microorganismos, el virus es el microorganismo más pequeño, que es intracelular obligado, ¿sí? Tiene acá, en la parte central, acá tiene los ácidos nucleicos, ¿sí? Acá tiene un RNA, ácido ribonucleico, ¿sí? Que gracias a esta enzima, la transcriptasa reversa, cuando esto se mete dentro de la célula, libera esta parte, gracias a la transcriptasa reversa, el ARN se transforma en ADN y se incorpora el ADN de la célula. Entonces la célula, con la síntesis de proteínas, empieza a sintetizar el virus, porque es como que lo parasita, ¿sí? Y por fuera está rodeada por esta estructura, una membrana lipídica, ¿sí? Y que tiene proteínas en la envoltura. Fíjense, esto es lo que protege al ácido nucleico del HIV. ¿Por qué el HIV es difícil de muchas veces de erradicar o de tratar? Porque fíjense, es un virus ARN que gracias a esta enzima, transcriptasa reversa, se transforma el ARN en ADN para poder replicar dentro de la célula. Como cambia, va cambiando, eso genera cambios en el ADN, mutaciones en este virus, muta continuamente. Como está mutando continuamente, también van a mutar estas proteínas de la envoltura, ¿ven? Estas proteínas de la envoltura, como cambia esto, también van a cambiar estas proteínas. Como cambian estas proteínas, el sistema inmune viene y forma un anticuerpo contra esto,
Y primero lo va a destruir al virus, pero después otro de los virus que hizo, como mutó gracias a esto, hace una proteína distinta. Entonces, cuando ya viene el anticuerpo y quiere destruirlo, no hay complementariedad, no se puede unir acá. Eso es lo que hace la resistencia del HIV, la transcriptasa reversa. Esto me hace que se convierta de ARN en ADN y eso lleva mutación y eso hace que esto cambie, entonces los anticuerpos no lo pueden destruir. ¿Sí? ¿Cómo actúa el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, se une más que nada al linfocito T y al CD4. ¿Qué es un CD4? Se llama el coayudante o helper. Coayudante, ¿por qué? Porque este es el linfocito T que frente a un proceso infeccioso libera ciertas sustancias químicas y activa el resto de los linfocitos. Es como si fuera el general, el comandante, el que recluta a los otros linfocitos, el que manda, el que orienta. Entonces, si el virus de la inmunodeficiencia humana entra en el CD4, entra el virus, fíjense, empieza a replicar, me termina destruyendo el CD4. Entonces yo perdí los linfocitos que mandan, que coordinan. Entonces, si bien yo tengo los otros linfocitos, ¿sí? Que son los CD8, los citotóxicos, ¿sí? O los supresores, ¿qué va a pasar? Me falta esto, los coayudantes, los que mandan, los que reclutan. Si yo no tengo esto, la infección va a avanzar, ¿sí? Entonces, cuando me empiezan a bajar todos estos linfocitos T, los CD4, es que el paciente entra en un estado de inmunodeficiencia, ¿sí? Y ahí va a tener que infecciones virales, infecciones bacterianas, sobre todo micóticas. Y sobre todo tener en cuenta que cuando ya un paciente HIV empieza con esas infecciones oportunistas, un ejemplo que es un hongo, la Candida albicans, ¿sí? Cuando empieza con eso ya significa que el paciente está muy inmunocomprometido. Ya me puede hacer hasta una esofagitis, ¿sí? Y ya significa que el paciente está muy inmunocomprometido. Entonces, si un hongo me hace una infección, que un hongo no es tan agresivo, imagínense si ese paciente ingresa una bacteria, lo termina destruyendo en cuestión de días. Bueno, fíjense, acá bueno, esto como para ver, tenemos un linfocito B, el linfocito B cuando madura se transforma en plasmocito, es la célula plasmática, ¿sí? Y esta es la que forma que los anticuerpos. Estos serían los anticuerpos y estos serían los antígenos, sobre los cuales esos tratan de unirse y neutralizar. Esto sería un anticuerpo, esta sería la forma de un anticuerpo que es toda una estructura proteica, ¿sí? Es una proteína compleja el anticuerpo. Acá para que vean, linfocito B, ¿sí? Linfocito B se transforma en plasmocito y empieza a sintetizar todos estos anticuerpos. Esto sería un anticuerpo y esto podría ser un virus, el cual está atacando el anticuerpo. Acá para que vean el anticuerpo, según el virus, cuando nosotros hablamos de las inmunoglobulinas, que es lo mismo que un anticuerpo, ¿qué significa? Que la G puede tener una de estas formaciones, mientras que la M tiene 5 unidades, ¿sí? Entonces son los distintos tipos de inmunoglobulinas que tenemos. Acá para que vean, fíjense, acá tenemos un epitelio, ¿sí? Acá hay un epitelio, acá llega una bacteria, y acá un ejemplo de un virus, una toxina, y acá tenemos los anticuerpos. Cómo tratan de unirse y bloquearlos a los microorganismos o a las toxinas. Trata de bloquear todo lo que sea externo al cuerpo, lo trata de bloquear, ¿sí? Es una forma, esa sería la forma humoral, ¿sí? Bueno, y acá para que vean cómo puede ser, tenemos una reacción autoinmune, ¿sí? La reacción autoinmune, ¿qué significa? Esto está regulado, la reacción inmunológica, ¿para qué? Para atacar a los gérmenes externos, ya sean virus, ya sean toxinas o sean bacterias, ¿sí? ¿Se entiende esto de lo que actúa contra lo externo? ¿Se está entendiendo? ¿Me escuchan? Profe, Sí, ¿se lo puede profe. volver a repetir? Bueno, el sistema inmunológico, ¿sí? Actúa contra los gérmenes externos, principalmente, ¿sí? ¿Contra qué? Contra bacterias, contra virus, contra toxinas, ¿sí? Está preparado. Y está reprimido el sistema inmunológico para actuar contra el propio cuerpo, ¿sí? O sea, que va a destruir lo externo, pero lo propio no, ¿sí? Y eso está como silenciado, reprimido. ¿Qué significa? Que esto normalmente en nuestros cuerpos, los anticuerpos no pueden atacar las células nuestras, ¿sí? Pero sí lo externo.
¿Se entiende eso? De que está Sí, preparado para atacar lo externo sí, y no lo Sí, interno. sí, ¿Se profe. entiende? ah, Bien. sí. Eso es ¿por qué? Por una maduración que se va produciendo, ¿sí? Y el sistema inmunológico va madurando los linfocitos. Yo les dije que los linfocitos se forman en el timo, en los ganglios linfáticos, en el vaso, y se van seleccionando. Cuando hay un linfocito, ¿sí?, que forma anticuerpos contra el propio cuerpo, se elimina. Lo van eliminando, ¿sí? Y se van guardando los linfocitos que sirven, que van a atacar lo externo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Va a haber ciertas personas que por cuestiones, una predisposición genética que tenga, ¿sí? Ya hay una predisposición genética más estímulos del ambiente, puede hacer que falle la autotolerancia, ¿sí? Que empieza a sintetizar autoanticuerpos contra el propio cuerpo, ¿sí? Entonces se puede haber anticuerpos contra el ADN de las propias células, contra proteínas del propio cuerpo, contra la membrana basal propia, y eso se llaman los autoanticuerpos que hacen una reacción autoinmune. Y de ahí vienen que las enfermedades que se llaman autoinmunes, ¿sí? Entonces, fíjense, hay genes predisponentes más el estímulo ambiental, se juntan las dos cosas y ¿qué puede pasar? Esto es un cromosoma para que vean acá. Entonces, esos genes predisponentes más hace el fracaso de la autotolerancia y hace estos linfocitos autorreactivos. Más una reacción cruzada o estímulos ambientales hace que el sistema inmune ataque al propio organismo. Y ahí se produce una reacción tisular autoinmunitaria, ¿sí? Y eso es una enfermedad autoinmune, ¿está? Nosotros en estas reacciones que podemos tener, se llaman reacciones de hipersensibilidad, está la tipo 1, la 2, la 3, la 4. La 1 son reacciones alérgicas. La 2, ¿qué significa? Que se depositan anticuerpos en superficie de la célula. La 3, que se forman complejos inmunocirculantes, antígeno anticuerpos, y están dando vuelta hasta que en un lugar se activan. Y la 4 está dado por linfocitos T, o sea, mediado por células, ¿sí? Estos dos son inmunidad humoral, porque hay anticuerpos, y estos otros inmunidad celular. Y acá tenemos los ejemplos, lo mismo, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, fíjense, acá tenemos esta más que nada, la tipo 1, se vemos las alergias, paciente asmático. La tipo 2 y 3, ¿sí? Inmunoglobulina G, ¿sí? Esta es humoral, estas dos principalmente. Y la tipo 4 es inmunidad mediada por células, donde hay linfocitos T que van y destruyen. Estos son ejemplos de cómo puede reaccionar el sistema inmunológico contra nuestro propio cuerpo. Y ahí vamos a tener las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Donde se descontrola el sistema inmune y atacó al propio órgano, ¿sí? Enfermedades que afectan un solo órgano, un ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? ¿Qué significa acá? Que en estos pacientes se forman anticuerpos contra estructuras de la tiroides, entonces me va a destruir la glándula tiroides y el paciente va a cursar con hipotiroidismo. O también vamos a tener enfermedades que afectan a varios órganos. Un ejemplo, el lupus. El lupus me puede afectar la piel, el riñón, ¿sí?, el pulmón, varios órganos, ¿sí? Fíjense, acá para que veamos, una glándula tiroides completamente deformada, con lóbulos, ¿sí? Y acá vemos la microscopía. Estos son folículos tiroides alterados. Fíjense acá, folículos linfoides. Esto no es normal que haya en la tiroides. Se llenó de linfocitos, está completamente llena de linfocitos, ¿sí? ¿Y qué están haciendo estos linfocitos? Destruyendo al tejido tiroides, ¿sí? Porque se descontroló el sistema inmune y está atacando a la glándula tiroides. Esto sería una tiroiditis Hashimoto, ¿sí? Este paciente que va a tener hipotiroidismo. ¿Y qué va a pasar con los años? Este paciente, en esta parte, como está destruyendo los linfocitos, están destruyendo la célula tiroidea, puede ocasionar focos de qué? De carcinoma de tiroides, carcinoma papila de tiroides. ¿Está? Bueno, vamos a ejemplos de enfermedades que afectan a múltiples órganos. Tenemos lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, poliarteritis nodosa, el síndrome de Sjögren, polimiositis o dermatomiositis, enfermedad del tejido conectivo, granulomatosis de Wegener, la fiebre reumática, ¿sí?, y la artritis reumatoide.
¿Nosotros en qué vamos a hacer más hincapié? En el lupus eritematoso, de que es una enfermedad mucho más frecuente, y después me interesa mucho la fiebre reumática y la artritis reumatoide. ¿Sí? ¿Por qué se estudia en estado? Porque ustedes van a ver mucho la artritis reumatoidea, porque se da más que nada en pacientes mayores y hay deformación articular, pero no tienen que confundir con la fiebre reumática que se da en los niños. Y si bien se llama fiebre reumática, no va a producir una destrucción articular, va a afectar el corazón. Pero las tenemos que estudiar porque se llaman casi iguales y uno tiende a confundirse. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, le hago una consulta. ¿Por qué en una persona joven, 23 años, tenía lupus y falleció a los 23 años estando embarazada de 3 meses? ¿Por qué puede llegar a fallecer esa persona? Y bueno, porque puede fallecer generalmente el lupus te puede hacer una crisis aguda de anticuerpos, un pico de anticuerpos y te puede destruir De masivamente. infarto falleció ella. Ah, bueno, porque a lo mejor hizo una vasculitis ahí. Hizo una vasculitis sumale lo siguiente. Ahora vamos a desarrollar eso, pero los pacientes con enfermedades autoinmunes, cuando están muy descompensados, hacen vasculitis, donde se cierra las arteriolas, se van cerrando, se cierran. Sumale a la vez que la paciente pueda hacer una anemia autoinmune, ¿sí? Entonces se le combinan las dos cosas. Se le combinan las dos cosas y eso le lleva a la muerte. Sumado que la paciente también que va a tener el daño renal, ¿sí? De forma masiva, ¿sí? Y a la vez que se le complica por un embarazo. El embarazo es un estado muy susceptible. Yo creo que ella no estaba aconsejada estar embarazada también. Está contraindicado embarazarse en una paciente con lupus, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Bien, ¿estamos entonces? ¿Se entiende? Profe, sí, sí. Sí. Bien. Vamos a ver primero la artritis reumatoidea, ¿sí? Cuando ustedes ven artritis reumatoidea, nosotros, ¿qué vamos a ver? Fíjense, afecta un 2% de la población mundial, ¿sí? Más frecuente en mujeres, ¿sí? De 25 a 55 años, o sea, es la incidencia, pero después se va a manifestar, ¿sí? Una vez que comienza esta enfermedad, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria crónica. O sea, ¿qué significa? Que se va, en esta es la edad de que aparece la enfermedad, pero el que comenzó a los 30 años, a los 40, a los 55, a los 60, va a llegar a los 70, 80 y va a seguir teniendo la artritis reumatoidea. Y ya va a tener que la deformidad marcada. Es una enfermedad inflamatoria crónica, es recidivante. ¿Qué significa? Que esta persona va a tener autoanticuerpos, anticuerpos que va a tener picos donde se van a elevar y va a destruir el tejido articular y después va a bajar. Después va a tener picos donde incide nuevamente. ¿Tá? Y hay una forma juvenil de la artritis reumatoide que hay que tener cuidado con esto, porque a veces es difícil diagnóstico y puede tener en escaso porcentaje una mala evolución si no se trata. ¿Cómo afecta la artritis reumatoidea? Fíjense, articulaciones pequeñas de manos y pies. Comienza con las articulaciones distales. Las pequeñas articulaciones de manos y pies de forma simétrica, bilateral, ¿sí? Y comienza y se va extendiendo hacia las articulaciones más grandes. O sea, y comienza las articulaciones pequeñas de manos y pies y después se extiende a qué? A la muñeca, al tobillo, al codo, a las rodillas, ¿sí? Pero siempre comienza en la parte distal, ¿sí? Y de forma simétrica. Otra cosa importante de esta clínica que es, el paciente suele comenzar con ¿qué? Con endurecimiento, una rigidez de la articulación a la mañana al despertarse. Y después con el correr del día es como que se va activando el movimiento de la articulación, ¿sí? Y obviamente que después va a llevar con los años a la deformidad. ¿Por qué se produce el daño? Acá tenemos la susceptibilidad genética. Se dice que hay un factor arbitrógeno, extrínseco, que puede ser el virus de Epstein-Barr, una micobacteria, etcétera. Se dice que hay un microorganismo que hace una reacción cruzada. Cuando se dice que se hace reacción cruzada, es que hay una proteína que altera el sistema inmunológico. Y hace que el sistema inmunológico ataque o sintetice algo alterado. En este caso, ¿qué hace el sistema inmunológico? Sintetiza esto, una inmunoglobulina M, o sea, los linfocitos B sintetizan una inmunoglobulina M, alterada, anómala.
Entonces, como esto es alterado, anómala, el propio cuerpo, los propios otros tipos de linfocitos van a sintetizar una inmunoglobulina G para atacar esta M, ¿sí? Y ahí se forma que un complejo, que sería esto un anticuerpo con este otro anticuerpo, que es lo que se llama el factor reumatoideo. Y esto veis se deposita acá en la articulación. Como se formó esta reacción anticuerpo-antígeno, que sería esto, que si bien es un anticuerpo, se comporta como antígeno, cuando se une la unión de esto con esto, se activa el complemento y se hace todo ese proceso inflamatorio. ¿Dónde se hace el proceso inflamatorio? Acá, a nivel articular. Entonces se acumula líquido sinovial, ¿sí? Y se produce cambios donde se van a reclutar células inflamatorias, linfocito T, se libera, bueno, el factor necrótico tumoral, y eso me genera que llegada de monocitos, macrófagos, destrucción del cartílago y destrucción del hueso. Y lo que se va a formar es esto que es el panus. ¿Qué es en síntesis el panus? El panus es un proceso inflamatorio crónico. El panus es un proceso inflamatorio crónico con infiltrado inflamatorio y neoformación vascular. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a comenzar? De forma lenta, insidiosa, simétrica, poliarticular, comienza, fíjense, en las pequeñas articulaciones y se va extendiendo a las mayores, ¿sí? Pequeñas articulaciones y se va extendiendo. Acuérdense que la mañana el paciente comienza con rigidez. Posteriormente, cuando se destruye mucho la articulación, va a haber endurecimiento, rigidez, pérdida crónica ya de la. Entonces, en la articulación, ¿qué vamos a tener? Esa inflamación crónica con una formación vascular que se llama panus, ¿sí? Y esto va a ir creciendo, creciendo y me destruye el cartílago, me destruye el hueso, inclusive me va a ir afectando que ligamentos y músculos adyacentes. Y eso con el tiempo me lleva a la anquilosis, que es la fusión de la articulación. El paciente pierde movilidad, ¿sí? El paciente ya no tiene movilidad y tiene una deformación completa de la articulación. Si vemos en la microscopía, esto sería el panus, fíjense, ¿ven? Esto es la superficie sinovial, articular, pero miren, lleno, lleno de linfocitos, hay folículos linfoides. Todo esto que ven acá es proceso inflamatorio crónico con neoformación muscular e intenso infiltrado linfoplasmocitado, ¿sí? Si ven esto de acá, estos son el epitelio de la sinovial que está reactivo, ¿sí? Esto es lo que se llama el panus, ese proceso inflamatorio crónico, que me destruye tanto la articulación que después me va a llevar a qué? A la erosión articular, ósea y la fusión de la articulación. Y con el tiempo, fíjense, como culpa del panus, que está acá en la parte articular, que se inflama, me va a llevar a la deformación. Esta enfermedad va a tener procesos agudos de agudización en lo crónico mismo que tiene. Cuando el paciente va a tener fases de agudización, significa que tiene una gran cantidad de anticuerpos que está destruyendo acá. Hay mucha inmunoglobulina G, mucha globulina M, y hace que el panus se inflame. Y ahí va a tener que calor, rubor, tumor, dolor en la fase de agudización. Y después en la fase de crónica de deformidad va a tener esta alteración. Pero va a tener esto de por vida, de forma crónica. Periodos donde no va a tener tanto dolor, pero va a tener estos periodos de inflamación. Periodos de remisión, periodos de inflamación. Va a ir alternando. Pero cada vez que tenga esas crisis me va a ir deformando la articulación. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor, ¿cómo le va? Puede ser que el uso de estas articulaciones incida en la artritis, ¿Incide en qué sentido? en que Generalmente sean muy usadas las articulaciones, por eso ejemplo. más que nada, cuando vos tenés una articulación que vos lo usás mucho y se deforma, se destruye, eso es artrosis, ¿sí? Artrosis. Ahí vas a tener artrosis. Esto es artritis reumatoidea. Porque acá la causa es más que nada un problema inmunológico, propio de la genética del paciente. En cambio, la artrosis se da la persona que supone trabaja mucho con las manos, digamos, saturó tanto una articulación, la movió tanto, ahí se termina deformando la articulación y ahí te hace artrosis. Un ejemplo de artrosis que puede ser una persona que te haga una artrosis de rodilla. ¿Por qué? Porque la persona tiene sobrepeso,
porque la persona cargó mucho peso, hizo un trabajo físico exageradamente y ahí deformó la articulación y al deformarla la inflamás también. Eso es artrosis, ¿está? Pero generalmente la artrosis vos la vas a tener localizada a la articulación con la que vos estás trabajando, en la artrosis. Mientras que la artritis la vas a tener independientemente de cualquiera articulación, ¿sí? Porque es algo más inmunológico. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. Gracias. Y acuérdate que la artrosis, supongamos la artrosis, si vos tenés artrosis, la artrosis la vas a tener en esta rodilla más que nada. Y a lo mejor en esta no, o en esta más y en esta menos, pero acá no. O suponete, si vos trabajas mucho con los brazos, vas a tener artrosis del hombro, pero en este no vas a tener. En cambio, cuando vos tenés artritis reumatoidea, como son los anticuerpos que dan vuelta por la sangre, va a ser bilateral, simétrica, ¿sí? Y comienza de las pequeñitas a las grandes. Y suponete que vos sea una persona que no ha hecho esfuerzo en su vida, un ejemplo, una persona sedentaria, la artritis reumatoidea te va a deformar la articulación porque es autoinmune. En cambio, la artrosis es por abuso de esfuerzo de la articulación. Esa es la diferencia. Bien, fíjense acá ejemplos para que vean, ¿sí?, cómo se ve la deformidad de la articulación y la anquilosis. ¿Ah? Bien. Bueno, acá lo que se suele ver en estos pacientes puede tener nódulos subcutáneos, ¿sí?, a nivel del codo, del antebrazo, ¿no es cierto?, pero en un 25%. Raramente puede tener problemas en pulmón, vaso pericardio. Esto es lo más raro. Esto es lo más frecuente y las lesiones articulares que hay, ¿sí? Entonces, fíjense las lesiones que pueden tener la paciente, ¿no es cierto? Inflamaciones del tobillo, el halus valgus, ¿sí? Dedos en martillo, en la mano, ¿sí? Las desviaciones de falanges, ¿sí? Y las características que estos pacientes van a tener crisis agudas de dolor, ¿sí? Entonces, después con periodos de remisión. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí. Bueno, hay una forma de la artritis reumatoidea juvenil. ¿Por qué es importante saberlo? Puede ser un poco más frecuente en varones. Fíjense, puede comenzar antes de los 16 años, pero también a los 20, 25 puede comenzar. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que fíjense que son cero negativos. ¿Qué significa? Que si yo quiero medir el factor reumatoideo en sangre, no lo va a tener elevado, cuando en los otros sí va a tener el factor reumatoideo. Si yo analizo la inmunoglobulina G y M, va a estar elevado en los pacientes mayores. En cambio, en estos que son jóvenes, no. ¿Sí? Si bien estos que son jóvenes, el 80% puede evolucionar sin secuela, hay un 20% que me va a hacer la enfermedad. Y eso, fíjense, si comienza a los 16 años, me puede hacer alteraciones importantes, no solo a nivel articular, sino también producirme lesiones vasculares, porque va a producir vasculitis. Bien, eso que vimos es artritis reumatoidea. ¿Sí? Artritis reumatoidea afecta a personas principalmente mayores, lo más clásico, personas mayores, genera daño articular con deformación crónica. ¿Tá? Uno no tiene que confundir esto con qué, con otra enfermedad que se llama la fiebre reumática. La fiebre reumática, esto afecta a personas jóvenes, a niños principalmente. Hace una lesión transitoria de las articulaciones, pero después me daña principalmente el corazón. Por eso uno dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Esta es una enfermedad inflamatoria donde hay una reacción inmunológica que es posterior a la infección por el Streptococcus hemolítico del grupo A, ¿sí? El Streptococcus piógenes, que esto me produce una faringitis. Entonces el paciente, el niño, va a tener una faringitis, esa bacteria genera una alteración del sistema inmune y genera una reacción cruzada. Fíjense qué va a pasar, más que nada va a afectar niños de 10 a 15 años después de una faringitis estreptocóxica. Y esto se puede prevenir con antibióticos para evitar esa reacción cruzada. ¿Qué va a tener este niño? Va a tener, después de tener esa faringitis, posteriormente el sistema inmune se altera, hace autoanticuerpos, va a tener una artritis migratoria de las grandes articulaciones, pero que pasa y no destruye la articulación. ¿Qué significa migratoria? Y que hoy me duele el hombro, después me duele el codo, después la rodilla derecha, después la cadera. Es algo migratorio y pasa, no destruye las articulaciones.
pero sí va a ir al corazón y me va a hacer una pancarditis. Pan significa todo. Carditis, corazón. Va a destruir el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿sí? Me va a destruir las tres capas del corazón, ¿sí? En la microscopía nosotros analizamos el infiltrado inflamatorio y lo que más me interesa es esta parte que es el granuloma, que se llama el cuerpo de Aschur, ¿sí? Y ese cuerpo de Aschur, ¿qué va a tener? Va a tener células gigantes, va a tener monocitos, macrófagos, la célula de Aniscoe, todo esto que se ve acá en el miocardio, ¿sí? Fíjense, son células inflamatorias que me producen un granuloma, pero me está destruyendo el corazón, esto es el miocardio, me lo está destruyendo. Esta artritis migratoria de las grandes articulaciones, ¿sí? Fíjense, en el 50-75% de los pacientes, y cura sin dejar secuelas. No me destruye las articulaciones, ¿sí? Fíjense en el pericardio, lo que rodea el corazón, me produce un proceso inflamatorio. Es una pericarditis serofibrinosa, ¿sí? Que produce el pericardio. Acá tenemos en el músculo, en el miocardio y la miocarditis, como vimos antes, con síntoma inflamatorio. Y en las válvulas cardíacas me produce la endocarditis, que se forman estas vegetaciones, válvula mitral en el 50%, mitral aórtica en el 95%, son pequeñas vegetaciones que se forman. Estas vegetaciones que se forman son como si fueran procesos de fibrosis, ¿sí? Y que me va a alterar el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Miren cómo me alteró la válvula cardíaca y me la termina deformando. Por lo tanto, el paciente va a tener que una estenosis mitral, o sea que la válvula le va a costar abrirse, ¿sí? Entonces el corazón tiene que contraerse con más fuerza y va a alterar el funcionamiento cardíaco. Bien, entonces, eso lo que vimos fue las fiebres reumáticas. Tienen que separar lo que es artritis reumatoidea, que son pacientes grandes, de edad adulta, con afección simétrica, bilateral, de pequeñas articulaciones que se van hacia las grandes, pero es crónica, deformante de la fiebre reumática. Que la fiebre reumática afecta a los niños, es autoinmune también, pero no lesiona las articulaciones, lesiona el corazón, ¿sí? ¿Se entendió esa diferencia entre...? Profe, Sí. disculpe, por ejemplo, mi nena también por ahí se siente que le duelen las rodillas, o que al caminar mucho, pero ella dice que es el crecimiento, mamá me dice, pero ¿cómo uno se da cuenta si es algo así como usted dice? Si es que, en que... Claro, o sea, si es pericarditis, endocarditis, eso, ¿cómo Y bueno, sería? No primero que, entiendo. bueno, vamos a ver lo siguiente, supongamos, ¿qué edad tiene el paciente? 7 años. Bien, 7 años. Entonces, no, si nos tenemos que orientar por la epidemiología, más que una artritis reumatoidea, pensar, tenemos que descartar que una fiebre reumática, ¿cierto? La fiebre reumática, bien. ¿Ella tiene faringitis de repetición? Supo tener muchas veces seguido y le hicieron, le sacaron las amígdalas y el adenoide. Bien, ahí está. Entonces tenemos un antecedente de faringitis de repetición que tuvo que ser sometida a Sí, cirugía. Bien, sí. entonces ya tenemos el componente que dice, bueno, ¿no será que esta paciente tiene una reacción autoinmune? Y bueno, entonces lo que hay que hacer en ese caso es ver el antistreptolicina O, que es el dosaje en sangre de un antígeno, de un anticuerpo, antistreptolicina O, se llama AELO, cuando la paciente tiene el dolor en las articulaciones. ¿Sí? Porque a lo mejor, como se le sacaron las amígdalas, ya no va a hacer esa reacción de faringitis, pero a lo mejor entró una o dos bacterias y esas bacterias están que activando el sistema inmunológico, liberan algunos anticuerpos y eso está haciendo que duela las articulaciones. No, no es el problema en la articulación, lo que uno tiene miedo que es el corazón, que no genere daño cardíaco. ¿Sí? Entonces, en ese caso, frente al antecedente de faringitis, de la cirugía que se realizó, habría que hacer un dosaje de antistreptolicina O para ver, por las dudas, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Ver eso. Bien, gracias, profe. Y lo mismo también, ya que estamos, como pedirle que el factor reumatoideo, por las dudas, porque es raro que Profe, porque por ejemplo con el electrocardiograma eso no descarta esas cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que ya, a ver, el electro te va a dar, te va a informar cuando ya esté el daño cardíaco muy desarrollado. ¿Entendés? No vas a esperar a que venga esté el daño cardíaco instaurado para diagnosticarlo. Vos tenés que diagnosticarlo antes, ¿sí?
Supongamos que ella esté teniendo una reacción leve, ¿no? El electro te va a dar el daño recién cuando pasen 3, 4 años o 5, pero ya vas a tener daño cardíaco. Vos tenés que evitar que llegue el daño cardíaco. A lo mejor está en la fase donde tenés el daño pasajero articular, entonces ahí hay que hacer el estudio importante para ver. ¿Está? Encima voy a tener el antecedente, le sacaron las amígdalas, porque esas amígdalas reaccionaban de más. Ahí te está diciendo que hay un sistema inmune que está actuando exageradamente. ¿Está? Entonces es importante el control en ese caso. ¿Sí? Bueno, profe. Bien. Profe, ¿cómo se llama el estudio? Antiestreptolicina O. AELO, antiestreptolicina O. Es un dosaje para buscar los anticuerpos contra la estreptolicina. Estrepto viene de estreptococo y lisina de que lisa a los eritrocitos, y O que signo es oxígeno estable, oxígeno labio, no me acuerdo bien, pero es un tipo de enzima especial, o sea, un anticuerpo contra ese antiestreptolicina O, un anticuerpo específico. Eso te va a decir que estuvo en contacto con el estreptococo piógeno, ¿sí? Y si está alto, significa que es susceptible a eso. Y lo que se hace es una profilaxis, se le da antibiótico para bloquear las pocas bacterias que hayan entrado. Y de esa forma se controla bien, porque ella lo que no tiene que hacer es tener contacto con esa bacteria lo menos posible. Profe, y si por ejemplo pasó 2021 esto, ¿no? Sí, No, perdón, 2020. sí. Entonces pasan ya 4 años y puede llegar a complicar algo o... Y eso hay que ver, primero tenemos que ver el diagnóstico, y si puede ser que sí, puede ser que no, porque va a depender cómo está su sistema inmune, si reacciona exageradamente o no. Es que sí, yo pensé que era realmente del crecimiento de las articulaciones, el dolor de las articulaciones. O sea, no, es como que uno yo No, es que decía, bueno, puede ya se ser, le va a a ver, pasar. puede ser eso, no te estoy diciendo que no, puede ser eso, pero vos me estás hablando, estamos hablando, lo que más me llamó la atención es que tengo faringitis a repetición, y fue operada, ¿entendés? Y eso es lo que a mí más me llama la atención. A lo mejor son dolores del crecimiento, pero frente a que fue operada por eso, ya si fue operada por eso porque tiene un sistema inmune hiperreactivo, ¿entienden? Entonces habría que chequear eso por las dudas. A lo mejor es propio del crecimiento, dolores, qué sé yo, por la humedad, por cambio de tiempo, que se dan muchas personas, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bien. Otra cosa importante que yo les voy a decir, vieron que las personas tienen traumatismo, ¿sí? Y frente a los traumatismos, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando tienen un traumatismo de una articulación u óseo? ¿Qué es lo que hace el paciente? A ver, Se pone hielo. se pone hielo. ¿Qué otra cosa? Analgésico. Toma antiinflamatorio. Muy bien. Antiinflamatorio. Ah, hielo y antiinflamatorio. ¿Qué hace el hielo? ¿Qué función tiene el hielo? Desinflamar, Bloquea bloquear. Muy bien, porque ¿qué se ve ahí en la microscopía del proceso inflamatorio agudo? vasodilatado, Dilatado, vaso vasoconstrictivo, congestivo y edema. polimorfo nucleares neutrófilos. Muy bien, perfecto. Si usted tiene un traumatismo, ¿sí? Para usted, el proceso inflamatorio que se desencadenó con vasos dilatados, congestivos, edema, llegan los polimorfos, ¿ustedes creen que eso está bien o está mal? ¿Qué creen? Está mal. Ajá. No, está bien. Bloquear, No, bloquear con hielo, dice usted. no, la inflamación que lleguen los Ah, polimorfos. Está bien que lleguen los polimorfos. ¿Saben qué está haciendo ahí el polimorfo? Va a reparar. Quiere Claro, reparar. está haciendo de defensa, digamos. Claro, vos tuviste un traumatismo, aunque no haya entrado una bacteria, supongamos, tenés tejido destruido por el traumatismo. ¿Y qué haces vos con el hielo? Le haces vasoconstricción, lo opuesto, lo desinflamás. Entonces vos no estás dejando que el sistema inmunológico, los macrófagos, los neutrófilos vayan y qué, y vuelvan a sintetizar el tejido normal. Estás bloqueando. Es como, yo te pongo un ejemplo, si vos tenés una calle, ¿no es cierto?, que te lleva a una casa y se derrumbó la casa, y vos cortás la calle y no van los albañiles para construir la casa otra vez. ¿Entendés? Entonces vos, con el hielo que le pones inmediatamente y con los antiinflamatorios que tomas, ¿qué estás haciendo? Estás bloqueando ¿qué? Al sistema inmune de reparar lo que está destruido. ¿Está?
Entonces hay que tener cuidado con eso. Un paciente que tenga un traumatismo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es poner la zona traumatizada en reposo. Hay que dejarlo en reposo. Sí tomar a lo mejor un poco de analgesia, un poco de antidepresivo, pero no exageradamente. Porque después es lo que ustedes van a ver ahora que se da en muchos pacientes, que es que los dolores articulares. Hay muchos pacientes con dolores articulares y pacientes jóvenes. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y porque tuvo traumatismo y bloquearon el proceso inflamatorio, que es el proceso inflamatorio, hay que considerarlo como también parte natural, como algo normal. ¿Entienden? No significa que es algo puramente patológico, ¿sí? Es como parte de la normalidad. Es como si yo no interpreto que la muerte es parte de la vida, es lo natural, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que dejar que el proceso haga su cierre, ¿sí? Poner un poco de hielo, pero poco, no tanto, no exagerar, ni tomar tanto inflamatorio. Lo fundamental es el reposo. Esa parte traumatizada en reposo, 1 o 2 días, y después no va a tener consecuencias. Porque hoy en día toda la gente tiene muchos trastornos óseos, fíjense, hay mucho problema óseo, problema articular. ¿Por qué? Por el abuso de los antiinflamatorios, ¿sí? Bueno, ¿se entendió eso en parte? Sí, profe. Bueno, seguimos un poquito con lupus, ¿sí? Bien, lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad autoinmune, multisistémica porque afecta a muchos órganos, ¿sí? Mucho más frecuentemente en las mujeres. Fíjense la relación que afecta al hombre y la mujer. Un hombre cada 9 mujeres, mucho más frecuente en la mujer, ¿sí? Se dice que puede estar relacionado, ¿por qué? Por la genética de la mujer, por los estrógenos, ¿sí? Y fíjense la edad, 20 a 30 años, o sea, mujeres jóvenes, ¿sí? Bien. El comienzo puede ser agudo, de forma abrupta, o forma lenta, insidiosa. Y es una enfermedad crónica que va a tener periodos de remisión y periodos de recidiva o exacerbación, ¿sí? O sea, que hay periodos que la paciente no va a estar afectada, es como que está latente, dormida la enfermedad, y en periodos donde va a tener mayor actividad. Cuando tiene mayor actividad es cuando se produce el daño en los órganos, ¿sí? Y el principal órgano afectado en el lupus es el riñón, ¿sí? ¿Por qué tiene estas fases entre donde está dormida la enfermedad y después se activa? Porque cuando se activa, ¿qué significa? Que son momentos donde su sistema inmunológico se alteró y empezó a sintetizar y largar anticuerpos. Y ahí se empieza a producir el daño inmunológico en ellos. ¿Está? Entonces, por eso es importante que una persona con lupus, ¿sí? ¿Quién la maneja? ¿Qué especialista? El reumatólogo, ¿sí? Y está haciendo que un dosaje de anticuerpos, está monitoreando su sistema inmune con corticoides, con inmunosupresores. Generalmente a veces estos pacientes, ¿qué pasa? Se sienten bien y quieren suspender la medicación, porque dice que el corticoide le hace retención de líquido, que le hace ver más gordo, que le hace subir de peso, pero el problema es que eso le está haciendo la contención de la enfermedad. Entonces ahí el problema es cuando se van y suspenden la medicación o suspenden la visita médica. Entonces hay que tener cuidado con esta enfermedad. Fíjense el lupus. ¿El lupus qué me puede afectar? Me puede hacer la nefritis lupus, la glomerulonefritis, mínimamente producir artritis, me puede hacer derrame pleural, ¿sí? Problemas en el corazón, en la piel, el eritema en ala de mariposa. Pero principalmente, ¿cuál es el daño que me produce el lupus? Yo tengo que tener en cuenta el riñón, ¿sí? El riñón es lo principal. Después lo otro me puede afectar, pero es en menor proporción, no tan drástico. Pero el riñón es lo principal que yo tengo que analizar en el lupus, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá la patogénesis del lupus, dice que está la predisposición genética, factores del medio ambiente, ¿sí? Factores hormonales, porque afecta más a la mujer, como puede ser el tema del estrógeno, ¿sí? Y la alteración de la regulación del sistema inmune, y que me va a afectar distintos órganos, principalmente el riñón, afectando el glomérulo, la piel, donde yo veo la eritema en ala de mariposa, secundariamente la pleura del pulmón o el alvéolo raramente, como me hace una vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, me puede generar también el cerebro, ¿sí? Y me puede generar las válvulas cardíacas, me puede dañar las válvulas cardíacas, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene el paciente con lupus? Autoanticuerpos. Se forman anticuerpos contra el ADN del propio cuerpo, el ADN, el ARN, las histonas, las ribosomas, ¿sí?
También puede actuar contra proteínas de la superficie de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Fíjense, acá en el lupus el paciente que puede tener una anemia, una trombocitopenia, ¿sí? Y también contra otras proteínas como puede ser el complemento, factor de coagulación. O sea, hay un combo de anticuerpos que me puede atacar contra muchas cosas. Tenemos esta predisposición genética, factores ambientales, factores hormonales, y acá me hace que esta pérdida de la autotolerancia. Se forman los anticuerpos y esto me genera vasculitis, ¿sí? Que hay una inflamación de los pequeños vasos, glomerulonefritis con daño del glomérulo, ¿sí? Sinovitis, o sea, a nivel de las sinoviales de las articulaciones, y de las serosas, serosis, principalmente la pleura del puño. Acá un ejemplo que, como vimos antes, las reacciones de hipersensibilidad de la tipo 2 se deposita acá, hay un anticuerpo sobre la célula y viene, perdón, hay un antígeno sobre la célula y viene el anticuerpo, o tenemos acá el anticuerpo y el antígeno y se forma este complejo inmunocirculante. Este complejo viaja por la sangre hasta que llega al glomérulo. Cuando llega al glomérulo, ahí se activa el complemento y destruye el glomérulo. Miren un ejemplo, un vaso sanguíneo. Acá tenemos un vaso sanguíneo, acá tenemos un vaso sanguíneo, y este vaso sanguíneo que tiene acá una vasculitis, una inflamación de este vasito sanguíneo, en arterias de pequeño calibre, arteriolas y capilares. ¿Y qué tiene acá en la pared? Necrosis fibrinoide, ¿sí? Acá hay necrosis fibrinoide y desinfección inflamatoria. Pero miren qué pasó con este pequeño vaso. Se cerró la arteria, se cerró la luz, no hay luz. Entonces, ¿qué pasa cuando en un vaso sanguíneo no hay buena luz? No pasa sangre. Y si no pasa sangre, está susceptible a que genere isquemia y muerte celular. Por eso en estos pacientes que tienen patologías autoinmunes, pueden cursar con vasculitis, entonces pueden generar pequeños infartos, microinfartos. La artritis reumatoidea también me puede producir eso en el miembro inferior, vasculitis y pequeños infartos, ¿sí? Por eso uno tiene que tener cuidado con esto, ¿sí? Estos pacientes están susceptibles también a pequeños infartos por vasculitis. Cuando yo hablo de la lesión glomerular, en la glomerulopatía lúpica tenemos como 6 tipos. Comienza con una lesión mínima, después una clase 2, clase 3, 4, 5 y la 6. La mínima, ¿qué significa? La mesangial mínima, que yo solamente voy a ver los depósitos de anticuerpos con microscopía electrónica. Después la mesangial, la proliferativa focal, proliferativa difusa y membranosa, voy a tener distintos grados de daño hasta que llego a la número 6, donde todo el glomérulo está esclerosado, es fibrótico. Ya en la número 6, el paciente ya no tiene riñón funcionante y el paciente tiene que ir a diálisis, ¿sí? Y acá para que vean, fíjense, glomérulo, donde está alterado y empezó a proliferar la célula endotelial y va fluyendo la luz. Acá en este glomérulo hubo un gran daño, fíjense, se forman estas semilunas con células epiteliales, ¿sí? Que son estos trombos, se llaman trombos hialinos, ven estos de acá, en los capilares, esto está formado por complejos inmunocirculantes. Si uno lo pudiera ver en microscopía electrónica, son complejos antígenos anticuerpos, ¿sí? Y que se han taponado los capilares. Esto, obviamente, que esto es una urgencia. Un paciente con lupus que me está haciendo esta semiluna va a tener un síndrome nefrítico, va a tener un edema a nivel de párpados, pero a la vez el paciente va a tener hematuria, va a orinar un poco de sangre, va a tener hipertensión arterial por la destrucción del riñón, y esto en 1 o 2 días puede terminar destruyéndole todo el riñón al paciente. Por eso se hace una biopsia con criterio de urgencia y rápidamente se trata por el nefrón, ¿sí? Porque si esto no se trata y se deja pasar 7 días, 10 días, se destruye rápidamente el riñón y el paciente tiene que ir a un trasplante. Bien, acá lo que tenemos, la manifestación en piel, el eritema en ala de mariposa. Fíjense, a nivel malar, en el puente de la nariz, esto es sugestivo de un lupus púrpura. Los exudados, fíjense acá en pleura, el exudado serofibrinoso que se produce en la pleura, ¿sí? Acá fíjense la válvula cardíaca, tenemos la endocarditis verrucosa, una bacteria de Lehmann-Sachs, que se da en el lupus, también son foquitos o vegetaciones con fibrosis que me van a llevar a una al mal funcionamiento valvular, ¿sí?
En el lupus, el paciente podemos tener con pleuritis, con alveolitis, o sea, una inflamación del alveolo, con fibrosis, inclusive llegar a ser una hemorragia intraalveolar. Hay casos raros donde este proceso autoinmune lleva a la destrucción del alveolo con hemorragia masiva y muerte por insuficiencia respiratoria. Causa de muerte, lo más frecuente que es en paciente con lupus, insuficiencia renal por el daño que se produce en el riñón. Esta insuficiencia renal puede ser crónica, que me lleva, o de forma aguda. De forma aguda manifiesta me lleva un daño en cuestión de días. Como el paciente está tratado con corticoides inmunosupresores, puede tener sobreinfecciones bacterianas. Por la vasculitis puede hacer lesiones en el sistema nervioso central. Los daños de las vegetaciones me puede llevar a una insuficiencia cardíaca, o por un daño en el pulmón por la serosa de la pleura pulmonar, o el daño alveolar puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿se entendió eso de lupus? ¿Se entendió? Sí, profe, a medida que va pasando digamos, las etapas se pone como más complicado, porque ya llegando a esta situación de ya pleuritis y demás, como ya es un lupus bastante como avanzado, ¿no? Claro, lo más avanzado, generalmente lo que más, el daño principalmente del lupus, lo que no perdona el lupus es el riñón, ¿sí? Lo que no te va a perdonar es el riñón. Lo que pasa es que si vos tenés un paciente y que vos tenés, suponete, vos vas teniendo estos tipos de daño, ¿sí? Te puede dañar el riñón, no vas a tener solamente el daño del pulmón, siempre lo vas a tener asociado con riñón, ¿sí? Por eso se te complica más todavía. Y si vos tenés destruido el riñón, o sea que ya no filtra el riñón, este paciente, ¿qué va a hacer? Una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Entonces, ves, si uno lo analiza de forma integral, se suma todo eso, se va sumando todos los elementos. Y entonces, por eso después cuando vos tenés la causa de muerte, fíjate, insuficiencia renal, pero como este paciente está siendo tratado, seguramente va a tener infecciones, seguramente se van mezclando todo esto. No es que el lupus te va a afectar solo un órgano y los otros no, es el combo de cosas que se le suma. Y lo peor de todo, bueno, que son personas jóvenes, ¿sí? Son personas jóvenes. Y hay otra cosa, que cada vez se dan más las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cada vez hay más. Si uno se pone a analizarla, y ¿se acuerdan al principio que vimos la tiroides Hashimoto? Cada vez se da más la tiroides Hashimoto, ¿sí? Cada vez se da más la tiroides Hashimoto en las mujeres. Es mucho más frecuente. Cada vez que ustedes vean pacientes con hipotiroidismo, van a ver que principalmente son mujeres y tienen tiroides Hashimoto, ¿sí? Las enfermedades inmunes cada vez se dan más. Puede ser problemas de la alimentación, que el alimento tiene un problema, una alteración que hace que se active el sistema autoinmune, y después tiene que ver también el estrés. Estos pacientes hacen picos de anticuerpos, ¿sí? Principalmente cuando pasan momentos de estrés, de nerviosismo, de ansiedad, ¿sí? Pero la enfermedad autoinmune cada vez es más frecuente, ¿está? Bueno, Gracias. Eso le estaba por comentar, profesor, que cada vez más escuchado es el lupus. Artistas jóvenes, por ejemplo, sí, que antes no se escuchaba tanto de la enfermedad del lupus, y ahora yo escucho varias personas y jóvenes, como dice usted. claro, está ligado mucho la parte del estrés, ¿sí? Sí, sí. Hábitos dietéticos, el estrés, todo eso. Yo no sé si debería hacer, no sé si se hace estudio, bueno, yo no profundizo en eso, pero ver distintas poblaciones, zonas a nivel del mundo donde tengan menos nivel de estrés y mayor nivel de estrés, la incidencia del lupus, ¿no es cierto? Yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿sí? Eso se va afectando. Y bueno, les puse otro ejemplo para que veamos el tema del hígado. ¿Por qué? Porque fíjense el hígado, acá tenemos un hígado sano, ¿sí? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, parte con el cabello y el despigue que no se ven, la vesícula biliar, y acá un hígado con cirrosis. ¿Por qué yo les pongo el tema del hígado? Importante, porque eh, el hígado es un órgano muy noble, muy importante, ¿sí? Acuérdense que todo lo que ustedes comen y se absorbe pasa por el hígado. El hígado, ¿qué va a hacer? Va a formar lipoproteínas para llevar lo que son lípidos, proteínas a distintas partes del cuerpo, va a acumular glucosa en forma de glucógeno y lo va a liberar frente al glutagón cuando necesita. Cuando van las toxinas, las va a inactivar el hígado.
Cuando va el amoníaco formado por las bacterias, el hígado transforma el amoníaco en urea para ser eliminado por riñón, ¿sí? El amoníaco, si pasa de largo, pasa al cerebro y es tóxico, ¿sí? El hígado también que va a sintetizar los factores de coagulación, como es el fibrinógeno y otros más. También va a sintetizar lo que es el complemento que ayuda al sistema inmunológico, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando ustedes toman un medicamento, muchos medicamentos el hígado los activa y el hígado también los inactiva, los metaboliza para eliminarlos. También cuando se destruye un glóbulo rojo, se destruye ¿qué? La hemoglobina, ¿sí? Y vieron lo que es el centro gen, que es la protoporfirina, se transforma ¿qué? En bilirrubina. Y la bilirrubina viene por sangre y el hígado la conjuga con ácido glucurónico y lo elimina por bilis. Elimina por bilis ¿qué? La bilirrubina, que viene de esa hemoglobina, y elimina también ¿qué? También las sales biliares, ¿sí? Con colesterol. Entonces la función del hígado es una función muy importante, ¿sí? Faltan muchas más funciones, ¿no? Bueno, sintetizar la albúmina que dijimos, acuérdense que mantiene la presión osmótica, las globulinas que ayudan a transportar, ¿sí? Entonces tiene muchas funciones el hígado. Un hígado que se puede enfermar ¿por qué? Por el alcohol, por infecciones por virus hepatotropos, como B y C, por un cambio graso, el hígado graso, por toxinas, por infecciones, por muchas cosas se puede enfermar un hígado, se transforma en un hígado con cirrosis, donde hay fibrosis, e inclusive un hígado con cirrosis puede ser el inicio para que se forme un cáncer de hígado, de hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque un paciente que tenga una enfermedad hepática es un paciente también inmunocomprometido. El paciente cirrótico, dentro de todo, es un paciente inmunocomprometido, porque no me va a formar que los factores de coagulación y sobre todo el complemento que ayuda al sistema inmunológico, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a tener, bueno, el paciente que tenga cirrosis va a tener una susceptibilidad que a hacer un coma hepático, porque por la encefalopatía hepática, como no va a sintetizar factores de coagulación, puede hacer una hemorragia digestiva y ser la causa de muerte. Como no forma, no forma albúmina y a la vez se forman estos nódulos fibróticos de cirrosis, va a tener un abdomen con ascites, ¿sí? Característico, se acumula líquido en la cavidad abdominal, ¿tá? Entonces, siempre también tengan en cuenta que este paciente con cirrosis también va a estar susceptible a ¿qué? A hacer hipoglucemia, porque si el cuerpo no tiene glucosa, la única fuente de glucosa es el hígado. Entonces, si este hígado está enfermo, no puede liberar rápidamente la glucosa y me puede hacer que el paciente una hipoglucemia. Entonces recuerden que no solo me puede hacer una hipoglucemia un paciente diabético maltratado o que hizo un ayuno, sino también un paciente cirrótico me puede hacer una hipoglucemia, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos entonces? Profe, Profe, ¿qué yo se le les quiero recomienda? preguntar del hígado, o sea, de la cirrosis. Sí, ¿Puede ser que los antiinflamatorios también la provoquen a la sí, cirrosis? sí, los medicamentos también, los medicamentos pueden llevar a una cirrosis, sí. ¿Y saben cuáles son uno de los medicamentos que tienen que conocer ustedes que son hepatotóxicos? A ver, El El paracetamol, paracetamol. Sí, Los ¿cuál otro? antifúngicos. Los antifúngicos. los antifúngicos también. los antimicóticos hacen hepatitis. Es más, no es que vaya a la cirrosis, pero hacen una hepatitis fulminante, hacen insuficiencia hepática aguda. Y en muchos casos, de forma crónica, va a llevar a una hepatitis crónica y la hepatitis crónica a una cirrosis. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, que para una micosis mundial, el paciente no hace el tratamiento, se deja estar, hasta que tiene que tomarlo y son hepatotóxicos. Entonces, ahí es donde tienen que ustedes saber y decir, cuidado con los antifúngicos, los medicamentos antifúngicos, y hacer el tratamiento local, ¿sí? Alertarlo al paciente, ¿sí? Otros que son muy hepatotóxicos son los antibióticos contra la tuberculosis, tremendamente tóxicos, ¿sí? Bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, No, sí, el hígado graso, ¿a qué se debe?
¿El hígado graso? Bueno, el hígado Sí, graso en primera medida se debe principalmente a que el paciente, digamos, ingiere una gran cantidad de alimentos ricos en grasa, ¿no? Entonces, sí. por un lado, el paciente, digamos, está haciendo una sobrecarga de lípidos. Entonces, el hepatocito va acumulando lo que es grasa en su citoplasma. Eso es una causa de hígado graso. Otra causa de hígado graso puede ser que el paciente está ingiriendo ciertos tóxicos. Un ejemplo, el alcohol. El alcohol interfiere en el metabolismo. Yo recién les dije que el hepatocito sintetiza que las lipoproteínas, o sea, los lípidos que vos absorbes de la dieta, lo unís a una proteína y lo llevas a distintas partes del cuerpo para que lo utilicen los otros tejidos. Si vos estás consumiendo alcohol, el alcohol que hace evita que el hepatocito haga su trabajo normal. Entonces va a quedar esa grasa, ese lípido queda acumulado en el hepatocito y ahí te lleva el hígado graso. Generalmente todo paciente que sea alcoholista va a tener hígado graso. ¿Sí? Otra causa de hígado graso también puede ser por el fármaco, los medicamentos te pueden llevar a un hígado graso. ¿Sí? ¿Por la diabetes también puede ser? La diabetes también, porque el paciente diabético, ¿qué hace? El paciente diabético es un paciente diabético mal alimentado, ¿sí? Que no hace Ujú. actividad física, ¿sí? Entonces también te puede llevar un hígado graso. Otro ejemplo que podés tener, bueno, también hay distintos pacientes, bueno, que depende del tóxico, toxinas bacterianas, virus, alcohol, ¿sí? Pero principalmente la principal causa es el alcoholismo y la dieta, la principal causa de hígado graso, ¿sí? Gracias, profe. Bien, ¿otra pregunta? Profesor, Sí, con respecto al lupus, yo tenía una pariente, falleció a los 36 años, sí, tardaron mucho en el diagnóstico de la enfermedad, pero ella convulsionaba mucho sí, y también le dolían las articulaciones cuando se activaba la enfermedad. claro. Bueno, porque en menor proporción el lupus puede afectar las articulaciones, en escasa proporción. ¿Sí? Hay que ver que hay personas que le va a afectar el lupus, la serosa, le va a afectar a veces las articulaciones, pero en poca proporción. Lo que más te afecta el lupus, que es el riñón. Ahora, como me dice que tenía convulsiones, hay que recordar que el lupus puede afectar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se producen las vasculitis. O sea, los vasitos chiquitos pueden tener una vasculitis. Y eso le puede generar una restricción de llegada de sangre con oxígeno. Y eso le genera que, si vos no tenés sangre y oxígeno, la neurona no tiene, digamos, cómo sintetizar ATP. ¿Sí? Entonces uno puede mantener la bomba de sodio y potasio, el equilibrio de la membrana, y ahí hace la descarga, la despolarización de la neurona y hace la convulsión. ¿Sí? Sí, 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 ahora, pero nunca entendí por qué la convulsión, o sea, no, Porque hace vasculitis en el claro, sistema claro, nervioso. Por eso. bien, gracias. Bien. Bien, otra pregunta. Profesor, cuando una persona queda anémica, ¿qué le Sí. inyectan para que nivele el hierro? Bueno, supongamos, si la persona, primero tenés que demostrar qué tipo de anemia es. Si la anemia es ferropénica, le vas a inyectar hierro. Si la anemia es megaloblástica, le vas a inyectar vitamina B12. ¿Sí? Tenés que inyectar de acuerdo al tipo de anemia. Claro, después de parir a las parturientas, las mamás saben quedar anémicas Sí, y eso se le inyectan en sucesivas dosis, paulatinamente, para que sí, reforzar. claro, sí, 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 Ah, ahí sí, Generalmente es hierro. sí, si es ferropénica le pones hierro, pero por eso te digo, tenés que ver la causa de la anemia, o si lo haces como profilaxis, sabes por qué motivo lo vas a hacer, ¿sí? Porque hay muchos tipos de anemia. Generalmente lo que se pone es hierro intramuscular o lo que pones es la vitamina B12, dependiendo del tipo de anemia. Y también va a depender que hay personas que se lo hacen al hierro, digamos, vía endovenosa, muchas veces, no intramuscular, se lo ponen endovenoso, ¿sí? Porque son personas que están muy anémicas. Y ya si la persona está tan anémica, le tienen que hacer una transfusión sanguínea, ¿sí? se complica más. Claro, Gracias, profe. de nada. Bien, ¿otra pregunta? No, profe. Bueno, perfecto.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Yo les paso el Power después lo que tiene las cositas y para que lo vean y cualquier cosa que ustedes, yo quiero que lo vuelvan a ver a este nuevo y si acumulan dudas me dicen para la semana que viene. ¿Sí? Bueno, profesor, Gracias. gracias. Bien, Gracias. profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Chao, chao.